Seguimos en UPAO Noticias, edición mediodía, son las 12:22 de la tarde y está en estudios nuestro invitado, como se dijo al inicio del programa, el gerente regional de educación, el doctor Rafael Moya Rondo. Él representa, personifica el día de hoy a todos los maestros liberteños, más creo que 30.000, o me corregirá el doctor en un momento, de maestros en la libertad. Y en el Perú, que hoy celebramos, obviamente mucho más en la cantidad en todo el país, el Día del Maestro Peruano. Bienvenido, doctor Rafael Moya, a UPAO Noticias. Muchas gracias, de verdad, con mucha inquietud y expectativa de asistir a esta casa universitaria y tener el gusto de estar con ustedes esta tarde. Vamos a conversar un poco sobre la situación que pues enfrenta nuestra región La Libertad en cuestión de educación. Cuéntenos un poquito en cuestión de cifras. ¿Cómo está? Bueno, en cifras, un poco para nosotros el panorama, la Gerencia Regional de Educación administra una población escolar de 510.000 estudiantes. Nosotros no solamente hacemos la intervención en educación básica regular, sino también debemos atender pues todo lo que es institutos tecnológicos, pedagógicos, lo que implica contar con 6.050 instituciones educativas a nivel regional y un promedio de 32.000 maestros, a los cuales hoy es su día justamente y se hace el saludo respectivo. Muy bien. Doctor, sin embargo, hay esfuerzos obviamente a nivel de Estado, de políticas de Estado, de mejorar la educación, que sigue siendo cuestionada pese a los esfuerzos que se hacen. Pero recientemente, por ejemplo, se cuestiona por qué hay algunas instituciones o docentes o sobre todo líderes de grupos sindicales que se oponen a la evaluación. ¿Por qué hay tanta resistencia en algunos sectores de los grupos de maestros a someterse a una evaluación con el temor de que los van a destituir? ¿O cuál es la realidad respecto a este problema, doctor? Voy a ser muy sincero, ¿no? Yo creo que el hecho es que el magisterio peruano, ¿no? El magisterio peruano siempre tuvo desconfianza, ¿no?, de las aplicaciones de innovación o mejora que siempre se pretendía a través de la educación. Lamentablemente, muchos años, estas decisiones más han respondido a unas decisiones politiqueras y no políticas, en los cuales ha creado en ellos una expectativa de desconfianza. Y eso es justamente parte de la situación actual que se está viviendo, en darle la seguridad que toda intervención de mejora no implica un despido. En toda intervención de mejora de la calidad de los aprendizajes, al contrario, hay un soporte institucional de capacitación que se quiere hacer. Pero esto viene de la seguridad que el gobierno nos tiene que dar a nosotros los maestros, de que esta decisión no puede compararse a otras gestiones gubernamentales de repente, y en las cuales por eso es que muchos maestros desconfían. No es que no estén capacitados y aptos para una evaluación, sino que hay un porcentaje de desconfianza, lo que hace manifestarse de repente, claro, no queremos una evaluación, no al despido. Se duda de la transparencia del proceso. ¿No? O sea, más que la transparencia es la intención. Correcto. La intención. Nosotros hemos visto, por ejemplo, ya el Ministerio ha llevado las sesiones, por ejemplo, los talleres de inducción con las autoridades de la región, y hemos conformado nuestras comisiones, nuestros comités, y de ninguna parte nosotros veíamos eso, pero justo para eso está el diálogo, para eso está esta situación, ya comienza esta evaluación con inicial, y en los cuales hemos dicho que ninguna intención. Si nosotros como gobierno regional vemos que de repente se va a trastocar un derecho laboral del maestro, definitivamente que vamos a ser los primeros en decir, bueno, esto está mal y esto no es el objetivo de lo que se concibe una evaluación de capacidades. Muy bien. Dada su experiencia como gerente regional, ¿en qué es lo que deberíamos de reforzar? Se hacen, como insisto, en esfuerzos, trabajos, iniciativas, pero ¿en qué tenemos que todavía profundizar más y fortalecer para una educación de calidad? Yo te agradezco la pregunta y justo reflexionábamos en esta gestión del gobierno regional, el señor Valdés, que estábamos culminando el 2018, decíamos, mucho pensamos cuando hablamos de educación en que hay que ver los aprendizajes. Perfecto, es el objetivo central de toda gestión en educación, incrementar los logros de aprendizaje. Pero a veces eso nos lleva a decir necesitamos colegios, necesitamos infraestructura, necesitamos equipamiento, necesitamos profesores. Pero hay un aparato administrativo que muy pocas veces se está viendo y es el conductor, es el intermediario, ¿no? Es el puente, digamos, en que entre la política gubernamental con la política regional se consolide. Entonces, muchos de los proyectos de innovación que se pueden hacer a nivel nacional, a nivel regional, si no tenemos una gerencia y unas UGELes constituidas administrativa, jurídica, financieramente, como debe ser, definitivamente ese puente va a estar roto.
Lo que a veces pasa, hay una situación de emergencia, se cae un puente y ya no hay pase. Y esto es lo que nosotros venimos diciendo a la ministra, venimos diciendo a los directores actuales de educación, inclusive a los congresistas, preocúpense en mirar también el aparato administrativo que gestiona todas estas políticas regionales. No puede ser que en una institución como UGEL o como gerencia tengamos solamente un racionalizador por unidad. Entonces, si nosotros estamos abarcando que son 510.000 estudiantes, digamos 6.000 instituciones educativas, ¿cómo vas a tener una persona? En la gerencia existe una persona. ¿Cuántos abogados necesitamos para ir regularizando muchos casos supuestos de corrupción que pueden haber? Tenemos por UGEL y por gerencia 2. Entonces, y ese equipamiento, esa capacitación, entonces yo por eso digo, ¿no? Mucho podemos hacer pensando en nuestros escolares, que es la razón de ser, pero gestión pública necesita entenderse esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una de las grandes preocupaciones y observaciones que vamos dando como gestión. ¿Y eso qué nos va a permitir? Por ejemplo, que los materiales lleguen oportunamente a los colegios, porque hay un buen aparato logístico administrativo en las UGELs y en la gerencia. ¿Qué vamos a poder hacer? Que las matrículas sean oportunas, que se haga un seguimiento adecuado, que la educación responda a una cobertura de acuerdo a la demanda. ¿Por qué? Porque hay un aparato estadístico, hay un aparato de que ve cuántos profesores me faltan y todo lo demás. Entonces yo creo que esa es una de las reflexiones que haríamos ya en estos 2 años y medio de gestión que vamos viendo, y por eso nuestra preocupación, esta parte administrativa que bien debe ser atendida. Ahora, otro punto vendría a ser también el sueldo de los docentes. Por supuesto, en esta situación hay mientras que siempre, yo soy profesor de carrera, ¿no? Y hemos visto la situación misma, o sea, perfecto, el profesor tiene que ser evaluado, tiene que ser, y nos capacitamos, ¿ah? El profesor público se capacita. Hoy muchos profesores del privado están apostando por ingresar a la carrera pública porque se está mejorando en varios aspectos, pero la situación es las famosas escalas. La situación es por qué siempre tenemos que estar sometidos como a unos niveles para que vayan pasando los años. Y en otros sectores vemos que los incrementos salariales no responden a escalas, no responden a grado. Pero bueno, es una norma que se ha aprobado, somos respetuosos, pero también queremos, y se pide en esa parte, no soy profesor del sector, pero no he tenido la satisfacción de serlo, pero sí veo en los maestros del sector que, perfecto, se incrementa en la escala mínima, en la primera, pero las otras escalas, entonces tenemos que, si vamos a hablar de una nivelación de sueldo, incremento, equidad, ¿no? Equidad, ¿no? Sí. Entonces, por eso también viene, por eso he dicho, el magisterio muchas veces, ahorita está con esa desconfianza todavía, que se está recuperando la confianza misma en las políticas del Estado, y ese principio que muy bien usted lo ha dicho, la equidad. Muy bien. En cuanto a sectores. Doctor, ¿y cómo se está atacando, si vale el término, a estas denuncias donde aparecen profesores involucrados en actos de tocamientos indebidos, de intentos de violación a los escolares? ¿Cómo se está regulando? ¿Cómo se está investigando esta ¿Cuál es la situación? posición de ustedes como gerencia regional? A eso decía, nosotros, Hay muy poco personal. pero eso no impide y no debe impedir. Lo que tenemos y estamos haciendo es fortalecer las unidades de gestión jurídica de cada una de las UGELs. Y sobre todo, también ir capacitando en los términos jurídicos a todas las áreas, porque las comisiones se conforman no solamente con abogados, también entran pedagogos, también entran administrativos. Entonces tienen que entenderse, o sea, ¿para qué? Para que luego estos casos que llegan lamentablemente y existen, luego no estén prescribiendo porque no se atendió a tiempo, cosa que hemos encontrado en muchos casos, luego que salgan pues prácticamente sancionados y luego apelen y se vea que se ha cometido un error en la comisión, que se ha cometido, por ejemplo, un silencio administrativo, o que lamentablemente no se haya consensuado y nunca más pasó nada. Entonces, lo que sí se ha hecho es potenciar esta situación. 2, lo que también hemos priorizado, que los casos de esto tienen que ver mucho con la demanda y el rol protagónico del director del colegio. Por lo tanto, existe un sistema CICB que es el oficial, y estamos abocados a que se implemente, para que luego toda intervención sea 1, inmediata, 2, oportuna, y 3, que realmente lleve la misma sanción respectiva y no nos veamos nosotros de manera que ahora el sancionado nos acuse a nosotros por abuso de autoridad y nosotros prácticamente perdamos esa credibilidad. Finalmente, ya para ir terminando la entrevista, la currícula nacional, antes de entrar a entrevista comentábamos acerca de los cursos que ya no se dictan actualmente, como el curso de geografía, ¿no? Justamente hoy día en la mañana nuestro presidente opinó acerca del curso de geografía que se debe de incluir dentro de la currícula. No, y es una buena opción,
en algunas áreas se ha agrupado diferentes subáreas que teníamos, y eso ha quedado de repente en que más se prioriza en otros y se ha descuidado geografía, se haya descuidado historia universal. Entonces nosotros antes veíamos, vamos a hablar de literatura, pero para entender literatura universal tenemos que llevar a otras áreas, ¿no? Y bienvenidas esas propuestas, pero también, como lo decíamos entre conversaciones, no solamente va a depender de esto, sino también sería justo que los planes de estudio de la formación universitaria o pedagógica para los nuevos maestros vuelvan a tener las áreas de antropología y sociología, porque hablar de geografía, hablar de historia, si no entendemos el concepto de persona va a ser difícil, y lamentablemente se han sacado de los planes de estudio. Muy bien, y ya para finalizar, mañana hay un homenaje especial de reconocimiento a los maestros. Cuéntanos brevemente sobre eso, doctor Moya. Bueno, nosotros dentro de la programación regional nuevamente vamos a otorgar la medalla, el reconocimiento, Maestro Liberteño 2017. Se desarrolla mañana acá en el Auditorio UPAO a las 7 de la noche, donde cada UGEL ha presentado sus propuestas y luego de una evaluación han sido escogidos 7 docentes que se lo va a reconocer por su producción intelectual, por su investigación o por su aporte de proyección social. Y esto es un reconocimiento, el máximo reconocimiento que va a otorgar el gobierno regional a través de la Gerencia Regional de Educación a los maestros, y para octubre ya estamos iniciando los reconocimientos en cuanto a la buena práctica de la gestión pública o privada en educación que hagan las diferentes instituciones educativas. Muy bien, el tiempo ha quedado corto, pero lo invito para en otro momento seguir ampliando más sobre este tema tan importante como es la educación en nuestra región. Ok, muchísimas gracias. Encantado. Gracias y un fuerte abrazo y feliz día nuevamente a todos los maestros de la libertad, que son más de 30.000, ¿verdad? 32.000 maestros dedicados a esa labor en la formación de los futuros ciudadanos. Así es, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero ya regresamos con más aquí en la edición de Mediodía de UPAO Noticias.